humano, al marco constitucional y a las leyes. No voy a discutir que estas políticas significan una flamante negación de lo que fue el discurso, la práctica del presidente Chávez, que negó siempre las políticas represivas y criminalización contra los pobres. No voy a discutir que estas políticas producen más desigualdad y más pobreza, o que son un calco perfecto de las prácticas de los finales de la Cuarta República. Para mí no hay ninguna distinción, por ejemplo, entre la OLP y el Plan Unión. Ninguna distinción. Pero esto no va a ser el tema de mi debate. Yo quiero plantearme algo mucho más pragmático. La discusión sobre si estas políticas de mano dura, estas políticas que suponen un incremento de la violencia policial, tienen un efecto en la reducción del delito y de la violencia. Para eso quiero presentar los datos. Bueno, hay como muchísima debate académico. Yo no voy a aburrirles con debate académico, pero es un debate que señala que las políticas de mano dura no tienen ningún efecto de reducción de la violencia. Yo voy más bien a centrarme en estadísticas oficiales del Ministerio de Relaciones Interiores, de la Fiscalía. No son proyecciones, no son especulaciones, son estadísticas provenientes de esta fuente. Y lo que quiero presentar es la relación entre el aumento de la violencia policial y el aumento de la violencia social en general. Se me podría reprochar que no se puede reducir las políticas de seguridad, que son mucho más amplias, que no se pueden no se pueden reducir a la violencia policial o al número de muertes a mano de la policía, la famosa categoría de resistencia, de muertes por resistencia a la autoridad. Pero yo creo que estas políticas implementadas implican, por su lógica bélica, por los actores y las tácticas y las formas de intervenir, un incremento, derivan un incremento de la violencia, sobre todo la violencia contra los más pobres, una práctica incluso de exterminio. Pero además que, aquí voy a empezar a usar esto, espero no, además que digamos que permanentemente ¿cómo es? ¿Aquí? Sobre bueno, como esta idea, como un indicador de éxito de las políticas que se han venido planteando en este tiempo. Está ahí. Está centrado en el número de muertes, en el número de abatidos que se presentan, ¿no? Mientras más abatido pareciera ser el mensaje, mejor. Esto de no tomar prisionero, disparar primero y averiguar después, el único delincuente bueno es el delincuente muerto, que son frases que se repiten recurrentemente en toda nuestra historia y lamentablemente en estos últimos años no ha sido una excepción, y los que mueren son siempre los pobres. Ahora bien, no voy a discutir sobre si estas muertes, si estos abatidos mueren en enfrentamientos o, como yo he podido contactar de manera directa en muchísimos casos en barrios de Caracas, se tratan de ejecuciones flagrantes de gente que se ha rendido, gente que estaba detenida, gente que estaba sometida o incluso dormida, desarmada, o que simplemente tuvieron la mala suerte de estar parado en un sitio cuando llegó uno de estos operativos y fue ejecutado. No voy a hacer esto el centro de la discusión. Vamos a suponer que la gran mayoría hubiesen muerto en efecto como resultado de estos operativos. Pero, sin embargo, aún siendo así, demuestra las magnitudes de las cifras de las que estamos hablando, que se trata de una lógica bélica de exterminio. Solo en la guerra un objetivo puede ser la muerte del adversario, y en la seguridad ciudadana, no es la seguridad ciudadana el mejor escenario para pensar en términos bélicos, en términos de guerra, no puede ser como una guerra. Ahora, para poder en cifra, en blanco y negro, de nuevo, insisto, con cifras provenientes del Ministerio de Relaciones Interiores, aquí podemos ver lo vehemente, lo contundente de las magnitudes de esta política, digamos, de abatimiento, de muertes,
Sí, sí. ¿no? ¿Sabes cómo es aquí? Un cuadro, yo no quiero presentar magnitudes para evitar, digamos, el amarillismo del que hablaron algunos tú eres ponentes, el peor de todos. pero Tú podemos no me ver hables. cómo se dispara Tú no me hables. en los últimos años, en los últimos 3 años ha crecido un 187%, un 200% las muertes de civiles a mano de la policía, justamente desde poco antes de la implementación de la OLP realmente, e incluso cuando discutiendo el aporte de esto, la cifra de homicidio, el último año, en el 2015, cerca de un 14,18, es decir, casi un 15% de todos los homicidios que ocurrieron en el país pueden ser atribuidos a la actuación de funcionarios policiales y militares en estos operativos de seguridad. Es decir, que solamente si la policía dejara de matar, caerían un 15% de los homicidios en el país, que sería un récord histórico. Solamente con una disminución de la violencia policial. Bien, podríamos... Yo sé que esta discusión no es nuevo, no causa mucho revuelo, como han demostrado los estudios de Roberto y del Laxo. La gente suele apoyar que se maten malandros, apoyan, están de acuerdo con las ejecuciones de malandros, hasta que, por cierto, le matan a un familiar o a una persona cercana. El problema de la violencia es tan agobiante, tan acuciante, que estaríamos dispuestos a hacernos la vista gorda frente a estas prácticas si nos librara del miedo y de la angustia de ser secuestrados, asesinados, víctimas de un asalto, y terminamos legitimando esta práctica por la cabalgante inseguridad. Por cierto, que tiene que ver con la ineficacia de los cuerpos de seguridad para reducir el delito por medios legítimos y lícitos. Pero el asunto no sería, desde este punto de vista, no sería entonces si es lícito, legítimo o ético, digámoslo rápidamente, matar malandros, aún sin discutir si estos son en efecto delincuentes o no, sino si esto sirve para reducir el delito. Y esto quisiera concentrar mi discusión, concentrar la discusión en este gráfico, también con fuentes provenientes del Ministerio de Relaciones Interiores. La cifra roja es la cifra de resistencia a la autoridad, y ahí vemos cómo en los últimos años se ha conocido un claro incremento. La cifra azul, yo no soy muy bueno con estos programas de gráficos, pero de todos modos se puede descubrir cómo ha aumentado. La cifra azul habla de los homicidios, lo que venían disminuyendo, y a partir de estas políticas de exterminio que se han puesto en práctica en los últimos años, han aumentado. Es decir, estas políticas de mano dura, lejos de reducir los homicidios, lo han aumentado, o correlacionan un aumento de los homicidios, y no es ajena a las políticas que se han implementado, con un aumento de la violencia policial. A mayor violencia policial, aumentan los homicidios que venían levemente disminuyendo en los años anteriores. Es decir, que estas políticas de mano dura, lejos de traerle sosiego a las ya angustiadas familias venezolanas por la inseguridad, han aumentado la violencia. Lejos de generar paz, han aumentado la violencia social, expresado en términos de homicidio. Escojo los homicidios porque por supuesto es el delito más deleterio, que afecta mucho más a los pobres, como bien decía Roberto, porque además tiene una baja cifra negra, pero por lo que dicen funcionarios policiales, también han aumentado otros delitos violentos como secuestros, como robos, robo de viviendas, robo de vehículos, pero además cambios cualitativos. La violencia a partir de estos últimos años se ha vuelto también mucho más atroz, mucho más cruenta, se ha caracterizado por un exceso que les era ajeno. Y como yo voy a intentar señalar, esto está relacionado con esta política de mano dura. Ahora, pero hay un segundo aspecto que yo quisiera mencionar, que es también el aumento, paralelo al aumento de la violencia policial, el aumento de la violencia contra los policías, que es la línea verde.
La violencia contra la policía aumentó durante este periodo, desde que se pusieron en práctica las OLP y otras políticas de este mismo talante, en los últimos 3 años, han aumentado cerca de un 20% el número de policías muertos víctimas de la violencia, Es decir, que mientras la policía mata más gente, más policías son asesinados. Esta relación también es explicada